Desde hace unos meses, cada movimiento del Barça femenino parecía responder a una sola pregunta, como reemplazar un ciclo que marcó una época sin perder la identidad que lo hizo invencible. Cuando muchos esperaban una reconstrucción prolongada, el club ha tomado una decisión que puede cambiar la lectura de todo el proyecto. No solo porque el nombre elegido tiene peso internacional, sino porque el mensaje detrás de la operación parece mucho más ambicioso de lo que muestran los titulares. ¿Se trata simplemente de un fichaje, o del anuncio de que el nuevo Barça de Pere Romeu ya está completamente definido? Porque, si esta interpretación es correcta, lo que viene a continuación podría explicar por qué el mercado blaugrana acaba de dar un giro inesperado. Pero para entender por qué esta incorporación puede significar mucho más que un refuerzo ofensivo, primero hay que analizar qué estaba intentando construir realmente el Barça durante todo este mercado de fichajes. Durante gran parte del verano, la conversación alrededor del Barça femenino estuvo marcada por las salidas de futbolistas que durante años definieron el nivel competitivo del equipo. Más allá del impacto emocional que generan nombres tan importantes, la verdadera incógnita era saber qué camino elegiría la dirección deportiva para responder a ese desafío. ¿Había margen para apostar por una revolución inmediata o por una transición más gradual? Las primeras incorporaciones dejaron entrever una estrategia bastante concreta. El club reforzó zonas específicas del campo, priorizando perfiles que aportaran equilibrio antes que impacto mediático. No parecía un mercado diseñado para acumular fichajes de renombre, sino para reconstruir una estructura capaz de sostener el modelo de juego que Pere Romeu pretende consolidar durante esta nueva etapa. Sin embargo, existía una pieza que todavía no terminaba de encajar dentro del nuevo rompecabezas. El ataque seguía siendo el sector con mayor incertidumbre después de varias bajas importantes. Más que encontrar una goleadora, el Barça necesitaba una futbolista capaz de ofrecer distintas soluciones tácticas sin modificar la esencia ofensiva que caracteriza al equipo desde hace varias temporadas. Es precisamente en ese contexto donde la posible llegada de Caroline Nicoli adquiere una dimensión mucho más interesante. Su perfil encaja con una tendencia cada vez más valorada en el fútbol moderno, la versatilidad. Poder ocupar diferentes posiciones del frente de ataque no solo amplía las alternativas durante un partido, sino que también permite al cuerpo técnico modificar esquemas sin depender de cambios de plantilla. Por eso, la operación no parece responder únicamente a la necesidad de cubrir una vacante. Da la impresión de formar parte de un plan previamente diseñado, en el que cada incorporación cumple una función específica dentro de un proyecto que busca evolucionar sin romper con la identidad competitiva del Barça. Ahora bien, si la llegada de Caroline representa la última gran decisión del mercado, entonces surge una pregunta todavía más interesante. ¿Por qué el club considera que no necesita ningún refuerzo adicional cuando muchos esperaban nuevos movimientos antes del cierre del mercado? Porque la respuesta podría revelar que el Barça no solo cree haber encontrado a su última incorporación, sino que está convencido de haber completado el equipo que imaginó desde el primer día del verano. Si finalmente el Barça decide cerrar el mercado tras esta incorporación, la señal hacia el exterior es tan importante como el propio fichaje. En un verano marcado por cambios profundos, muchos esperaban que el club continuara buscando nombres para compensar todas las salidas. Sin embargo, la sensación es que la dirección deportiva ha preferido apostar por la coherencia antes que por la acumulación de incorporaciones. Esta postura también refleja un cambio de enfoque. En lugar de responder a cada baja con un reemplazo de características similares, el Barça parece haber construido una plantilla pensando en la complementariedad. Es una diferencia sutil, pero relevante. El objetivo ya no sería sustituir individualidades, sino crear un grupo con más recursos colectivos para afrontar una temporada especialmente exigente. Dentro de esa lógica, Caroline ofrece algo que el cuerpo técnico difícilmente encontraba en el mercado con facilidad: desequilibrio, velocidad en espacios abiertos, capacidad para jugar por ambas bandas e incluso actuar como referencia ofensiva cuando el contexto del partido lo exige. Son características que amplían el repertorio táctico del equipo sin alterar su estilo de posesión y presión alta. Otro detalle que llama la atención es la firmeza con la que el club habría negociado la operación. Alcanzar un acuerdo por una cifra inferior a la inicialmente planteada demuestra que el Barça no estaba dispuesto a romper su planificación económica por la urgencia del momento. Esa disciplina financiera también forma parte del mensaje que la entidad intenta transmitir en esta nueva etapa. Al mismo tiempo, cerrar el mercado antes que muchos de sus rivales puede ofrecer una ventaja silenciosa. Mientras otros equipos seguirán ajustando plantillas durante las próximas semanas, Pere Romeu dispondrá de más tiempo para trabajar automatismos, acelerar la adaptación de las nuevas incorporaciones y consolidar una idea de juego antes del inicio de las grandes competiciones. Todo esto lleva a una conclusión provisional: el verdadero movimiento del Barça quizá no sea el fichaje de Caroline, sino la decisión de detenerse justo ahora. Porque cuando un club deja de mirar al mercado antes que los demás, normalmente es porque cree haber encontrado todas las respuestas dentro de su propio proyecto. Pero esa confianza solo tendrá valor si las nuevas piezas consiguen responder a la enorme presión que supone vestir la camiseta azulgrana. Y precisamente ahí comienza el desafío más importante para Caroline y para el nuevo Barça de Pere Romeu. La llegada de Caroline no estará acompañada únicamente por la expectativa que genera un fichaje de este nivel. También implicará asumir una responsabilidad inmediata dentro de uno de los equipos más exigentes del fútbol mundial. En el Barça no
basta con rendir bien de forma individual, cada futbolista debe integrarse en un sistema donde las decisiones, los movimientos y la interpretación del juego pesan tanto como la calidad técnica. Ese será, probablemente, el mayor reto para la internacional brasileña. En el Manchester City demostró que puede marcar diferencias gracias a su capacidad para romper líneas y desequilibrar en el 1 contra 1. Sin embargo, en Barcelona tendrá que combinar esa creatividad con una circulación mucho más precisa, una presión coordinada y una lectura táctica que exige participar constantemente en la construcción colectiva. Precisamente por eso, el éxito de este fichaje no debería medirse únicamente por la cantidad de goles o asistencias que consiga durante sus primeros meses. Su verdadera influencia podría aparecer en aspectos menos visibles, abrir espacios para sus compañeras, ofrecer variantes cuando los rivales cierren el juego interior y aportar una amenaza constante que obligue a las defensas a modificar sus planteamientos. Todo esto también representa una oportunidad para Pere Romeu. Tras una temporada en la que heredó un equipo consolidado, ahora empieza a construir una versión mucho más personal del Barça. Las nuevas incorporaciones le ofrecen perfiles distintos y con ellos, la posibilidad de introducir matices tácticos que antes quizá no estaban disponibles sin renunciar a la identidad ofensiva que caracteriza al club. En consecuencia, la próxima pretemporada adquiere un valor estratégico enorme. Los amistosos ya no servirán únicamente para recuperar ritmo competitivo, serán el escenario donde el cuerpo técnico comprobará si las nuevas piezas pueden convivir dentro de un mismo modelo y si la transformación del equipo avanza al ritmo previsto antes del inicio oficial de la temporada. Por eso, más que observar el resultado de esos partidos, habrá que analizar cómo se comporta este nuevo Barça cuando cambie la intensidad, cuando aparezcan las primeras dificultades y cómo responde una plantilla que, por primera vez en varios años, afronta el reto de demostrar que puede seguir dominando después de haber cambiado tantos nombres importantes. Y es precisamente el calendario de preparación el que puede ofrecer las primeras respuestas. Porque los próximos partidos no solo medirán el nivel del equipo, también pondrán a prueba si la apuesta del Barça realmente estaba lista para cerrar el mercado tan pronto. El calendario de preparación parece haber sido diseñado para algo más que recuperar la condición física. Cada amistoso llega en un momento estratégico para acelerar la adaptación de las nuevas incorporaciones y comprobar si la plantilla ya puede competir con la intensidad que exige el calendario oficial. En este sentido, los encuentros frente al Montpellier y especialmente ante el Manchester City adquieren una relevancia que va mucho más allá del resultado. El posible duelo contra el conjunto inglés resulta particularmente interesante por el contexto que lo rodea. Si Caroline completa su llegada procedente del City, el enfrentamiento dejaría de ser un simple ensayo de pretemporada para convertirse en una primera prueba emocional y deportiva. Enfrentarse a su antiguo equipo apenas unos días después de cambiar de camiseta supondría un escenario ideal para medir su capacidad de adaptación y su impacto dentro del nuevo proyecto. Pero el foco no debería centrarse únicamente en la atacante brasileña. Estos partidos permitirán observar cómo se relacionan entre sí las nuevas incorporaciones, cómo responde la línea defensiva tras las modificaciones del verano y sobre todo, si el equipo mantiene esa identidad basada en la posesión, la presión tras pérdida y la movilidad ofensiva que durante años convirtió al Barça en una referencia del fútbol europeo. También será una oportunidad para analizar el trabajo de Pere Romeu desde una perspectiva diferente. Hasta ahora, muchas evaluaciones sobre su proyecto han estado condicionadas por la herencia recibida. Esta vez, sin embargo, comenzará a verse un equipo construido con decisiones tomadas durante su propio ciclo, lo que permitirá valorar con mayor claridad hacia dónde quiere evolucionar el modelo azulgrana. Si las sensaciones son positivas desde la pretemporada, el mensaje hacia el resto de Europa será contundente. No porque el Barça haya realizado el mercado más espectacular, sino porque habrá demostrado que es capaz de reinventarse sin perder competitividad. Y ese tipo de estabilidad suele convertirse en una ventaja cuando llegan los momentos decisivos de la temporada. Ahora bien, toda planificación necesita ser confirmada sobre el césped. Las expectativas son altas, los cambios han sido numerosos y el margen para el error será mínimo. Solo cuando empiece la competición oficial se podrá saber si esta reconstrucción fue realmente el comienzo de una nueva etapa ganadora o simplemente el inicio de un periodo de transición. Y precisamente ahí aparece la gran pregunta que definirá toda la temporada del Barça femenino. ¿Este mercado marca el nacimiento de un nuevo equipo campeón, o el primer gran examen de una generación que deberá demostrar que puede sostener el legado de las que cambiaron la historia del club? La sensación que deja este mercado es que el Barça no ha buscado reconstruirse a través del impacto mediático, sino mediante decisiones que responden a una idea futbolística muy concreta. Cada incorporación parece haber sido elegida para cubrir una necesidad específica, sin alterar la identidad que ha convertido al club en una referencia mundial. Si Caroline termina siendo el último movimiento, el mensaje es claro: la dirección deportiva considera que el proyecto está completo y preparado para competir. Sin embargo, el verdadero juicio comenzará cuando el balón empiece a rodar. Los fichajes generan ilusión, pero las temporadas se definen por la capacidad de un equipo para responder cuando aparecen las lesiones, la presión de los grandes partidos y la obligación permanente de ganar. Ahí será donde este nuevo grupo tendrá que demostrar que no depende del recuerdo de las figuras que se marcharon, sino de la fuerza colectiva que está empezando a construir. Para Caroline, el desafío también será especial. Llegará con la responsabilidad
capacidad de aportar soluciones en una plantilla acostumbrada a competir por todos los títulos. No se esperará únicamente que marque diferencias con su talento individual, sino que contribuya a mantener un modelo de juego que exige compromiso táctico, inteligencia y regularidad durante toda la temporada. Adaptarse rápidamente puede ser tan importante como sus cifras goleadoras. Desde la perspectiva de Pere Romeu, este verano también representa un punto de inflexión. Después de asumir el banquillo tras una de las etapas más exitosas del fútbol femenino, ahora tendrá la oportunidad de demostrar que este Barça también puede llevar su sello. Ya no se hablará únicamente de continuidad, sino de su capacidad para liderar una evolución que mantenga al equipo entre la élite europea. Por eso, más que preguntarse si el Barça ha fichado bien o mal, quizá la cuestión más interesante sea otra: ¿ha conseguido construir una plantilla con recursos suficientes para seguir marcando el ritmo del fútbol femenino europeo mientras el resto de grandes clubes acorta distancias? Esa respuesta no llegará en un comunicado, ni en una presentación oficial, sino en cada partido que disputará este nuevo proyecto. Y precisamente por eso, la llegada de Caroline puede terminar siendo recordada no solo como el último fichaje del verano, sino como el movimiento que simbolizó el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que el Barça ya no intentará parecerse al equipo que dominó los últimos años, sino demostrar que todavía es capaz de reinventarse antes que sus rivales. Si lo consigue, este mercado no será recordado por el dinero invertido, sino por la visión con la que el club decidió escribir el siguiente capítulo de su historia.